El contexto del referéndum se da en el contexto de lo que es el proceso del gobierno del PSOE, que arranca desde el 82 y toda la dinámica de gobierno de Felipe González, en el que intenta, o sea, es después del 23F, después de lo que es la escalada de los poderes fácticos, intentando recortar cualquier expresión de la soberanía nacional, el proceso de liberación del País Vasco, en el que se da una gran ofensiva contra Euskadi. Hay que recordar que son también los tiempos del GAL, hay que recordar, y en ese sentido se da una gran movilización popular que tiene un elemento significativo, y es el movimiento de la juventud. De una juventud que ya estamos hablando de 7, 8 años después de la reforma, que habían vivido el franquismo muy de críos y de crías, y entonces hay que reubicar prácticamente todo el mensaje político de todo el proceso de liberación nacional, y ahí es donde se dan unas movilizaciones por parte de la juventud, de Marcha Taborroca, de movimientos internacionalistas, de solidaridad con todos los procesos de nicaragüenses y de Nicaragua, Latinoamérica, todo el homenaje a Paquito Arriarán después de que muere en la guerrilla de Salvador, en la que se dan unas movilizaciones por parte de la juventud importante, que se respondía a un intento de que la juventud pasara. Eran también los años de la droga, de la heroína. Aquí en Euskal Herria, Jarrai, me acuerdo, sacó un cartel: pasando, nos van aplastando, y fueron los años de ese despertar, y coincidió toda la dinámica del referéndum y la marcha anti-OTAN y todas las movilizaciones anti-OTAN precisamente en ese proceso de movilización de la juventud. Pues el principal significado de este manifiesto era unir soberanía nacional y solidaridad internacional. Eran los dos elementos fundamentales que ya se venían trabajando además con bastante anterioridad en Euskadi. De hecho, las manifestaciones anti-OTAN, contra las Bárdenas, contra el imperialismo, pues eran una constante en los años anteriores. Había habido cargas ya importantes ya con manifestaciones anti-OTAN en años anteriores, y en las mismas Bárdenas hubo manifestaciones también importantes. El manifiesto, prácticamente uno de los orígenes lo tuvo precisamente en la reivindicación de las Bárdenas y desde Navarra, en la que incluso uno de los primeros contenidos que tomó era que decir no a la OTAN era decir sí a Euskadi. Los sectores que se involucraron por el no a la OTAN eran muy amplios, y además desde posturas muy diferentes. Prácticamente el PSOE se quedaba solo defendiendo el sí a la OTAN, porque por parte de lo que era Alianza Popular y lo que era la más extrema derecha, no estaban de acuerdo con que se hiciera ese referéndum. Venían a decir que eso era una cuestión que en una historia que se había metido el PSOE innecesariamente, y que no tendría por qué haberse metido. Por otro lado, dentro del PNV no había homogeneidad, y de hecho fue uno de los elementos que más contribuyó a romper la unidad en el PNV. Garaikoetxea ya se decantó por el no, Arzallus por el sí. En ese sentido, dentro del PNV había una amplia base que estaba en contra de la OTAN, y luego pues había amplias capas populares que se decantaban claramente
por el no. Eso hizo que se confluyeran desde diferentes sensibilidades, en diferentes dinámicas que confluían en ese no. Y en ese sentido, y ahí es donde se produjo una gran movilización popular, tanto en la calle como en centros de trabajo, centros de estudio. En centros de estudio se hizo previamente un referéndum. Hubo una movilización de la cultura importantísima. Hubo una movilización, por ejemplo, que fue secundada con mucha fuerza, fue un apagón que se hizo días antes del referéndum. Lo importante es que se confluían desde el Estado mismo, una serie de sectores progresistas, con la sensibilidad de liberación nacional que había en Euskadi, y no fue una casualidad en ese sentido que fueron Cataluña y el País Vasco el sitio donde el no fue mayoritario. Una valoración positiva en la que se confirmaba realmente que Euskadi llevaba adelante un proceso de liberación y nacional social que le hacía reaccionar con más fuerza en ese referéndum, y se constataba realmente que había una lucha viva, que había una nación, que había un pueblo, que había un proceso de soberanía nacional en marcha y con mucha potencia. Pero había otro elemento también, que en el Estado, a pesar de que no había sido mayoritario el no, sin embargo, se despertaron unas grandes simpatías con respecto a Euskadi y a Cataluña por haber defendido, en esos sectores, por haber sido capaces de defender el no. Y entonces se entendía que desde Euskadi se llevaba también, o sea, el aspecto de la OTAN tenía el aspecto de la soberanía nacional, pero también tenía un aspecto de ligazón y de solidaridad, incluso con los sectores progresistas del Estado. En ese sentido, que era también un factor de lucha internacional que también se podía llevar adelante con los sectores progresistas del Estado. Y en ese sentido eran dos elementos de lectura que fueron muy importantes. De hecho, luego en las elecciones al Parlamento Europeo tuvimos una gran solidaridad desde el Estado a la candidatura que presentaba la izquierda, Abertzale.